ya por estas fechas, más o menos junio, final de la primera de 1199, un ejército castellano entró en Álava y puso cerco a Vitoria. La fecha no es casual, sino que, claro, coincide con las fechas previas a la cosecha. Quiere decir que los almacenes de alimentos y todo eso estaban vacíos porque todavía no se había cosechado. Y bueno, pues Vitoria quedó bloqueada durante 9 meses, hasta febrero del año 1200, lo cual da una idea de las penalidades que tuvieron que pasar los vitorianos y vitorianas de aquella época durante esos acontecimientos. Bueno, Martin Txipia auzolan antzerkia bultzatu genuen, esaldi gar batean esatearren, gure ustez bere iraganaren jabe ez den eta bere iraganez jabetzen ez den herri bat ezin delako haren etorkizunaren jabe izan. Gure ustez, gaurko gasteiztarrok, arabarrok, euskaldunok, nafarrok, ez gara gure iraganaren jabe, konkistatzaileak egindako kontakizun historiko bat barneratu dugulako. Eta, bueno, egoera horretan gure ustez, nekez egin dezakegu geurea den etorkizun bat, hori da pizkat arrazoi nagusia. Bueno, la idea era integrar, evidentemente, toda la parte teatral de escenificación, pero queríamos también intercalar un poco todo lo que es la parte de coros y danzas, ¿no? Que de alguna forma envolver el espectáculo pues en algo más atractivo, más movido, más alegre y más participativo, ¿no? Dantzatuko dugunak izango gara Bidabarri dantza taldea, Zubia dantza taldea eta gero Gasteizko Oiare dantza taldea. Eta batu gara 100 bat lagun dantzatzeko. Bueno, primero fue una propuesta absolutamente indecente. Pues nada, me plantearon como esta historia de Martín Txipia, de esta cosa del 1200, que yo conocía un poquito de la historia y del encierro, bueno, de la ocupación que hubo aquí, en la resistencia de 9 meses, pero en concreto del personaje Martín Txipia no tenía ni idea. Y entonces ya fue este el primer motivo que me motivó mucho para decir que sí, que me interesaba, porque parece que es un buen argumento, primero para aprender, para conocer parte de la historia, creo que en algunos casos muy conscientemente olvidada, y porque de alguna manera yo creo que también era un personaje bastante desconocido para el resto de la población, y me sentía como parte, con las mismas preguntas que se podía hacer mucha gente a la hora de plantearse quién es Martín Txipia. Y entonces, bueno, pues me parece que mi trabajo ha sido contestarme a mí mismo esas preguntas y de alguna manera pues proponerlas de tal forma que el público, la gente lo entienda, lo agradezca, vea un espectáculo entretenido, divertido y que seamos un poquitín más cultos, que no nos viene mal a ninguno. Primero había que descubrir personajes que existen en esta época, rescatar estos personajes, y un poco la idea central era que no íbamos a hablar de Martín Txipia, porque Martín Txipia sabemos que existió, pero no sabemos exactamente su historia, y tampoco nos parece que es lo más importante su historia, sino su historia contemporánea, lo que pasó en ese tiempo. Y creo que Martín Txipia es un poco la representación de cada uno de las y los vitorianos que sufrieron aquel asedio, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es rescatar unos personajes que pueden ser significativos o emblemáticos de aquella época y darles su minuto de gloria, lo que yo digo. Lo que la historia no ha contado de ellos o que ha contado pobremente, nosotros damos la posibilidad de que en el 2017 puedan hablar de lo que no les dejaron hablar en el 1200. Auzolan antzerki honekin, lehenik eta behin gure historiaren pasadizo zehatz bat kontatzen dugu. Hain zuzen ere, 1189 eta 1200 urteen bitartean gauzatu zen Nafar gasteiztarren aurkako gaztelar setioa.
kontu honi buruz, gertatu zela badakigu ere, eta esan beharra du gainera, gehien bat, gaztelar iturriei esker dakigula, eta gure herriaren patua zeharo baldintzatu zuen ere, ez da aipatzen, ez ikastetxeetan, ez da gira turistikoetan, ez da visita giratuetan, esate baterako. Pues participantes están los coros hay miembros de un montón de coros de Araba, están de Aranzabela, Gasteiz Cantus, sustancieros, bueno, hay de todo tipo, no son los coros los que participan, sino los miembros de esos coros los que están participando en este grupo. Y luego está la parte de teatro, que es lo mismo, es decir, son gente de teatro que colabora de diferentes grupos que se han unido para hacer este espectáculo. Y luego en el tema de música, pues lo mismo, son chistularis diversos de Araba que han venido a participar, y luego hemos traído un grupo de cuerda de Musikene, de Donosti, en lo que es la parte musical. Luego la parte de danzas, estamos el grupo de Yare de Gasteiz, y estamos también de Bidabarri Dantza Taldea y Zuiako Dantzariak de Zuia. Martín Tipía era el tenente del rey de Navarra en la época de la conquista por parte de los castellanos de la parte occidental del reino de Navarra. Era el año 1200. ¿Entonces Gasteiz era Navarra? ¿Y qué es un tenente? Bueno, vayamos por partes, como diría el Sacamantecas. Martín Chipía era el tenente de Vitoria el año 1199. El tenente era una especie de gobernador, alcalde de una comarca, que en este caso era la de Vitoria, que bueno, era más o menos lo que es ahora el municipio de Vitoria-Gasteiz. Entonces los tenentes eran funcionarios reales, estaban elegidos por el reino, y llevaban una función de gobierno de esos territorios, del territorio que les correspondía, en este caso Vitoria. Martín Chipía no es el protagonista, pero es un poco la punta del iceberg. Nos sirve para entrar en esa historia, y además, como es una historia que va y viene en el tiempo, o sea, realmente lo que hacemos es, en la escenografía real que tenemos aquí, en estas piedras que nos rodean, que ya en el 1200 estaban y veían lo que aquí pasaba, lo que hace Martín Chipía es meter sangre a esta historia, o sea, dar sangre nueva a la historia de 1200, ¿no? Y entonces esto es lo que yo creo que Martín Chipía significa, es el motivo, es el tapón que quitamos y que de alguna manera nos sirve como hilo conductor para homenajear a esos cientos y cientos de sufridores de aquella época, ¿no? Los castellanos siempre están deseosos de ampliar sus territorios, tanto por el norte como por el sur. Por eso es tan importante el vigente Tratado de Límites que acordó el padre de nuestro actual rey con el de Castilla, tras el laudo arbitral de Londres. Sin embargo, se rumorea que hay señores alaveses dispuestos a apoyar al rey de Castilla, a cambio de que haga sus cargos hereditarios y jurisdiccionales, al modo feudal castellano. Lo cual va en contra de nuestro derecho pirenaico. Eso supondría además crear poderes paralelos a los del reino y ajenos al país. Perdonad que os interrumpa. Creo que nos ayudaría mucho que nuestro rey estuviera aquí, con nosotros. Al fin y al cabo, aquí tiene su torre, y las murallas son seguras. El rey se encuentra en Al-Ándalus, tratando de conseguir recursos, precisamente para asegurar nuestras fronteras. En cualquier caso, gozamos de la amistad de Ricardo, el duque de Aquitania y rey de Inglaterra, buen amigo y además cuñado de nuestro Sancho. Señor, vengo de Pamplona. Le traigo un mensaje del Consejo Real. Malas noticias. Bueno, si es así, no matéis al mensajero, que me parece buen hombre. Nuestro aliado y gran amigo, el duque de Aquitania y rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, ha muerto. Txori txikian nintzelarik esan
zidaten. Kaiolan bizitzeko. El trabajo de coordinación ha sido complicado, pues porque al final, quieras que no, pues son 3 grupos de danza diferentes en el caso de la danza, que es un poco más la responsabilidad que a mí me ha tocado. Y claro, la coordinación de los ensayos y bueno, pues los compromisos de cada uno pues hace que muchos de los ensayos pues la gente no coincida. Pero bueno, yo creo que al final tampoco se pretende hacer unas danzas en las que sean profesionales de la danza, sino que es algo más participativo, más de pueblo, más sencillo en el tema de danza. Sabemos engañar muy bien a la gente y bueno, la gente creo que lo ha cogido con ilusión y con ganas y bueno, es un espectáculo diferente. Entonces, al ser un espectáculo diferente, yo creo que la gente pues, está más animada a poder participar en él, ¿no? Son las murallas. Murallas que al parecer ya estaban construidas cuando el rey de Navarra, Sancho VI, conquistó Vitoria en 1181. ¿Cómo es eso de que el rey de Navarra conquistó Vitoria? Bueno, conquistaría lo que aquí habría. Que no sabemos cómo se llamaba. Sí sabemos. Se llamaba Gasteiz y nos lo dice el propio rey cuando da fuera a aquella pequeña aldea y le llama Nova Victoria. Más o menos, algo así. ¿Cómo que más o menos o algo así? La historia no es más o menos o algo así. Yo solo digo lo que me han dicho que tengo que decir. Y no he venido aquí para discutir. Bueno, pues yo... ¿Perdona? Mira, tengo que continuar con mi visita. Que por cierto, tú no has pagado. Espainekin musutu, airearekin bezarkatu zatoz dantza. Eta modu batan errepresentatu nahi duguna izandako testu inguru hori, gaztelarren eta napartarren arteko borroka. Hori Amaiaren ezpatantzarekin errepresentatuz. Ostean egingo dugu eusko irudiak eta nire ustez hau izango da hunkigarrien suertatuko den momentua, ze presoa nolabait askatuko dugu eta errepresentatuna izango duguna izango da zelan gasteiztarrok napartar sentitzen genuen geure burua eta Nafarroako erreinuarekiko leialtasun hori. Azkenik Aiotz plazara joango gara eta bertan zeozer herrikoia egina izango dugu. Parte hartu nahi izango dutenentzat sartu daitezen eta guztiok batera dantzatzeko. Eta modu horretan ez da hastea guztiok Nafarroarekin ditugula sentimendu horiek eta hortik gatozela, ezta? Que no valemos todos lo mismo, señores, villanos, aldeanos, no somos todos navarros. Ahí está la diferencia. En las reuniones de Londres, hace ya casi 25 años, los embajadores castellanos basaban sus reivindicaciones sobre estas tierras en las conquistas de sus antepasados, mientras los nuestros lo hacían en la fidelidad probada. ¿Qué sucede? El rey nos da licencia para rendirnos. ¡Jamás! ¡Eso sería una ignominia! Habrá que pensar en los niños y las niñas, en las embarazadas, en los ancianos y ancianas que no tienen que llevarse a la boca.
Bueno, pues en dancha estamos 100 y muy poquitos, y en coros están del entorno de unos 70 aproximadamente, teatro creo que están 15, vale, en total unos 200, entre colaboradores y tal, unos 250 personas. Algo que preguntan mucho de cómo se puede mover 260 personas, si es muy problemático. Es problemático mover 260 peñazos, gente que no esté a gusto con el proyecto, pero mover 260 ilusiones es muy fácil, es muy llevadero, es muy pedagógico, es muy educativo y es muy ilusionante. Aparte del calor, el día de hoy, aparte del calor, lo veo animado. Tengo miedo porque ha habido una publicidad muy importante por todos los medios de comunicación, tanto radio, prensa, etcétera, y miedo a que pues la gente no pueda llegar a verlo con la calidad o con el desahogo que nos gustaría que lo diera, ¿no? Albokaren garra odolaren boza, soinuen argia jaietako poza. Guazen bat zauriz dator goiza, oilarren karkaraz galdu daigun lotxa, daigun elkargoza. Nosotros como Asociación Martín Chipía, que nos llamamos, precisamente lo que queremos es eso, recuperar la memoria histórica, porque como bien dices, esto es un hecho que si preguntas a la gente en la calle en Vitoria es muy poco conocido, y lo que queremos es que la gente lo conozca, cómo fueron aquellos acontecimientos, y sobre todo rendir un homenaje al heroísmo de los vitorianos y vitorianas de aquellos tiempos. A nosotros nos gustaría que después de tanto esfuerzo, después de tanta dedicación de la gente, pues se pudiera esto repetir en algún sitio. Ya hay alguna idea, algunos comentarios de poderlo hacer en la provincia, incluso en La Farroa, de poderlo llevar en algunos sitios, localidades de La Farroa. Creo que esta historia lo que hace es revivir estas murallas, estas piedras, y que en lugar de ser piedras muertas, sean el inicio de piedras vivas, porque esto se puede hacer, se puede repetir. Yo creo que puede ser una parte importante dentro de los hábitos turísticos y culturales de Gasteiz. Dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko. Thank you.